doctor José Antonio Crespo, analista político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Y con el doctor Crespo queremos entrarle al tema del recorte presupuestal brutal al Instituto Nacional Electoral. Dice el gobierno de la Cuarta Transformación, no es un golpe brutal, el INE ha tenido más dinero que otros años, en fin. ¿Cuál es tu opinión, tu lectura en este caso concreto? Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, en este caso concreto lo que está en juego es la consulta de revocación o de refrendo, como se le quiera llamar, porque justamente esa es una posibilidad que no siempre se tiene que cumplir. De hecho, sería la primera vez, porque es la primera vez que hay una ley al respecto. Entonces el INE hace sus cálculos y dice, necesito cerca de 4,000 millones de pesos para hacerla como se debe hacer. Es decir, como dice la ley que tiene que hacerse, que es como una elección presidencial cualquiera, con todos las casillas, con los funcionarios, los entrenamientos adecuados para que funcione bien, y así lo establece la ley. Para lo cual, dice el INE, requiero 4,000, poco menos, millones de pesos. Y le dice, pues mira, sí la tienes que hacer, porque sí la queremos hacer si se juntan los 3 millones de firmas, pero no te vamos a dar dinero, recógelo de otro lado. Y el INE, como oíamos ahorita el consejero, dice, pues yo no puedo recortar de otro lado porque también es para funciones fundamentales. Está, por ejemplo, lo de la credencial del elector, que es parte de la Comisión Federal Electoral, que requiere mucho dinero, pero que lo necesitamos como identificación. Así ya lo decidimos los mexicanos. O está el dinero de los partidos, que es aproximadamente 5,000 millones de pesos. Entonces podrían decir, ok, hacemos la consulta, pero ¿qué creen? Los partidos se quedan sin dinero. Tampoco es fácil, porque eso está en la Constitución. Tampoco lo puede decidir así el INE. Pero esa es la trampa en la que están poniendo el INE. Y por eso es que el INE no le va a quedar más remedio, por lo pronto, que ir a la Corte, para que la Corte diga, efectivamente, tienes aquí una responsabilidad constitucional de llevar a cabo una consulta. Repito, si se juntan las firmas. Pero no tiene los recursos, entonces no puedes cumplir adecuadamente, nadie está obligado a cumplir lo imposible. La Corte tendría que decirle al Congreso, señores, denle el dinero que se requiere, por lo menos los 4,000 millones de pesos, porque de lo contrario no va a poder haber consulta. Si la Corte no reacciona así, va a haber un conflicto incluso constitucional fuerte, porque el INE, por más que quiera, no va a poder sacar dinero de la nada, ni va a poder cortar arbitrariamente recursos de otras funciones fundamentales. Dice el presidente, en su gran desconocimiento que tiene sobre el INE y la ley, pues que le rebajen a sus sueldos, que le rebajen a sus vinos. Eso políticamente puede tener mucho simbolismo, pero en términos de dinero no es nada, Pepe, no es nada. Todos los salarios de los empleados del INE son como el 1% del presupuesto del INE. Obviamente no sirve ni para 20 casillas, por decirlo así, de las muchísimas que se requieren. Eso es demagogia. Entonces, si quieren hacer las cosas bien, que las hagan bien. Y si no quieren gastar ese dinero, el Congreso, y ojalá no lo quisiera gastar, pues que diga, ya no hay consulta, hombre, de todas maneras. Exacto, pero ¿qué pasa si el INE dice, pues la Corte no nos da la razón, no obliga al Congreso a reasignarnos esa cantidad necesaria para llevar a cabo la revocación de mandato, etcétera? Sí. Pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el gobierno? Es una crisis constitucional lo que se hace ahí, porque correcto, pones al INE a incumplir la Constitución por un lado o por el otro, no tiene alternativa. Me imagino que Morena haría algún tipo de juicio político, algún tipo de querer quitar a los consejeros por no cumplir lo que no tienen cómo cumplirlo, y de nueva cuenta creo que eso tendría que llegar a instancias superiores. Entonces, lo que sí se plantea es una crisis constitucional, cuyo desenlace no conocemos, Pepe, porque dependería mucho de las decisiones judiciales otra vez de la Corte. Pues si la Corte dice, efectivamente procede el juicio político, pues ellos dicen, oye, es que ustedes no nos dejaron el dinero necesario para cumplirlo. De tal manera que sí es una situación delicada,
que deliberadamente Morena está haciendo para poner entre la espada y la pared al INE y tener pretextos, por lo menos para quitar a los consejeros actuales y aprovechar de una vez para ir adelantando una reforma que a todas luces les sea conveniente a Morena. Pero Morena ni los consejeros están obligados, como dice el dicho, lo repito, a cumplir lo imposible. Sin dinero no se puede hacer esa consulta, Pepe. Pero es voluntad presidencial en un momento dado decidir, pues entonces que destituyan a los consejeros del Instituto Electoral porque han incumplido con una obligación en la Constitución, aunque ellos aleguen que no tienen los recursos, y podría venir la destitución de los consejeros actuales para que entonces se nombren consejeros más a modo de la Cuarta Transformación y se acabe este encono evidente del presidente de la República con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama y con los demás consejeros ciudadanos. Así es, pero no sería una decisión del presidente. El presidente no los puede quitar, porque él no los nombra el Congreso. Sería el Congreso que con una cierta mayoría convocara a este juicio político y tendría que pasar por varias instancias. Por eso digo que probablemente recaería de nueva cuenta en la Corte. O sea, se hace un lío impresionante. Lo que no sería posible es que el presidente por sí mismo destituyera a los consejeros. Eso sí no se puede, legalmente. Correcto. Bueno, queda claro, eso es lo que quise decir. A quien corresponda, la instancia que corresponda. Al Congreso. Claro, en este caso al Congreso le correspondería la destitución de los consejeros y se armaría un lío, que te digo, mayúsculo. Muchas gracias, José Antonio, mucho que observar todavía. Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.